soy Denis Serpa, bienvenidos a mi canal Atelier de Ideas. Antes de comenzar el proyecto voy a mostrarles esta súper hermosa colección de Pepi Scrap Geisha Vintage. Estas son las láminas en tonos negros, rojos, colores tierra, súper hermosa. Los dejo para que la vean en su totalidad. Las láminas que vamos a utilizar, sin contar con los bordes, va a tener una medida de 20 por 13,5 centímetros y en pulgadas serían 8 por 11. En este caso, cada una de las estructuras que vamos a realizar les iré dando las medidas basadas en esto que les estoy explicando, con la finalidad de poder utilizar cada lámina en 2 piezas. Vamos a ello y comenzamos. Comenzamos con la estructura de nuestro proyecto. Serían 2 piezas de 9 1/4 por 8 en centímetros, 23,4 por 20,3. Hacemos una muesca con la envelope punch board o con cualquier die cut que tenemos y marcamos a 4 3/4 que serían 12 centímetros. Luego tenemos 2 piezas de 5 por 4 en centímetros, 12,7 por 10 y vamos a marcar a media por uno de sus lados que serían 1,2 centímetros. Tenemos una pieza de 7,5 por 4 3/4 en centímetros, 19 por 12. Vamos a marcar a media y a 4 1/4 por el lado corto, que sería en centímetros 1,2 y 10,8. Y por el lado largo vamos a marcar solamente a media pulgada, que sería 1,2 centímetros. Tenemos otra pieza de 8 1/4 por 8 1/4. Con esto vamos a hacer un sobre con la envelope punch board en centímetros, 20,9 por 20,9 y vamos a marcar a 3 3/8 como nos lo indica la envelope punch board, que serían 8,6 centímetros. Tenemos una pieza de 8,5 por 6 en centímetros, 21,5 por 15. Vamos a marcar por el lado largo a 4 1/4 que serían 10,8 centímetros. Está lloviendo mucho y se escuchan mucho los autos al pasar. Tenemos una pieza de 7 por 4,5 pulgadas en centímetros, 17,7 por 11,4 y vamos a marcar por el lado corto a media pulgada, que sería 1,2 centímetros. Una pieza de 8 pulgadas por 2 en centímetros, 20,2 por 3,8 y vamos a marcar por el lado largo a media y a 7,5 pulgadas en centímetros, 1,2 y 19. Tenemos una pieza que vamos a cortar, una en cartón y una en cartulina. La de cartón sería 4 1/4 por 2 1/4 en centímetros, 10,7 por 5,6 y la de cartulina de 4 por 2 pulgadas y en centímetros, 10 por 5.
una pieza de 7,5 por 5,5 en centímetros 19 por 14. Vamos a marcar por el lado corto a media y a 5 pulgadas en centímetros 1,2 y a 12,6, y por el lado largo a 7 pulgadas, que serían 17,8 centímetros aproximadamente. Una pieza de 8,5 por 5 pulgadas en centímetros 21,5 por 12,6. Vamos a marcar por el lado largo a 4,25 y a 8 pulgadas en centímetros 10,7 y a 20,4. Por el lado corto a 4,5 pulgadas, que serían 11,4 centímetros. Tenemos dos piezas de 8 pulgadas por 4,5 en centímetros 20,2 por 11,4. Vamos a marcar una de ellas por el lado largo a 1/4 y a media pulgada en centímetros 0,7 y a 1,2, y la otra la vamos a marcar por el lado largo solamente a 3 pulgadas, que serían 7,6 centímetros. Tenemos una pieza de 7,5 por 6 en pulgadas y en centímetros 19 por 15,2. Marcamos por el lado largo a 3,5 y a 7 pulgadas en centímetros 8,8 y a 17,8, y por el lado corto a 5,5, que serían 14 centímetros. Tenemos una pieza de 4,25 por 3 pulgadas en centímetros 10,7 y a 7,6. Marcamos por el lado largo a 3,75 de pulgada, que serían 9,5 centímetros, y por el lado corto a media y a 2,5 pulgadas, que serían 1,2 y 6,4 centímetros. Tenemos dos piezas de 4,5 por 4,5 pulgadas en centímetros 11,4 por 11,4. Vamos a marcar a media por uno de sus lados en cada una y serían en centímetros a 1,2. Y por último tenemos una pieza de 5 por 3 pulgadas en centímetros 12,6 por 7,6. Por el lado largo vamos a marcar a media y a 4,5 pulgadas, que en centímetros serían 1,2 y a 11,4. Y por el lado corto marcamos únicamente a 2,5 pulgadas, que serían 6,3 centímetros. Ahora procedemos al marcado de cada una de las piezas y el entintado. Regresamos en breve. Una vez que tenemos entintadas ya todas nuestras piezas, yo me he adelantado un poco y también he cortado los papeles decorados que van a embellecer cada una de las estructuras. Por acá tenemos los dos sobres del paso 1. Van a ir uno en contraposición del otro, porque van a ir en solapas diferentes o en piezas diferentes de una misma estructura. Por aquí tenemos entonces la muesca que les comentaba. Yo la hice con la envelope punch board. Ustedes pueden hacerla con cualquier troquel que tengan, o hacerle solo una muesca con un troquel circular. Aquí tenemos las piezas de papel decorado que corté de la colección Geisha Vintage de Pepi Scrap. Súper hermosas. Por aquí la vamos viendo. Este sería el sobre que iría pegado a nuestra estructura, que ya luego veremos cómo va a ser el montaje. Luego vendría la solapa, que sí sería abatible, se movería hacia un lado y hacia el otro. Luego tenemos el decorado de esa parte. Y así sería nuestro primer sobre. El segundo sobre procede de igual manera. Hemos cortado los papeles decorados y los voy a ir dejando con música mientras van pasando cada una de las estructuras, porque
pues está lloviendo bastante y ese ruido pues es difícil de quitar. Y estas serían las solapas signadas con el número 2. Como ven, iría una con el marcado hacia un lado y la otra con el marcado hacia el otro. Luego ya veremos cómo se ensamblan. Pero quería que viera la forma, cómo se marcaba y cómo se le daba la curvatura a las esquinas, a dos de sus puntas. Y estos son los papeles decorados que usaré. Este es el sobre signado con el número 3. Pueden ver que he realizado la abertura del sobre con un troquel. Ustedes pueden utilizar el que gusten. Esta es la pieza de papel decorado. Quería comentarles que también he utilizado los básicos de la colección de Pepi Scrap Oriental ampliada. Me pareció súper lindo contrastar los colores con la colección Geisha Vintage. Aquí tenemos el sobre signado con el número 4 que realicé con la Envelope Punch Board. Y para forrar el papel decorado utilicé retazos que me habían quedado de las otras estructuras que ya les he ido mostrando. No tiene mayor dificultad, solo realizamos el sobre con las medidas que les di en el paso anterior y luego trazar el papel con las mismas aristas del sobre. Seguimos con el sobre con acetato número 5. Así se verá. He cortado unas tiras de papel decorado. Allí se ven las pestañas y la distancia para poder introducir el acetato sería más o menos de 2 centímetros por cada lado. Si lo hacemos muy delgadito, cuando pongamos el acetato, a mí se me dificulta, porque yo el acetato le paso costura. Ustedes, si tienen cinta doble cara o la cola o el pegamento que utilizan para pegar acetato, que es súper buenísimo, creo que es Block, lo pueden utilizar también y pueden hacer entonces la ventana un poco más grande. En mi caso, 2 centímetros y cortamos el cuadrado.
Las siguientes piezas conforman la número 6, que serían en su totalidad 4. La solapa con su papel decorado, tanto por delante como por detrás. Luego vendría la tira y por último la pieza de cartón, cartulina y papel decorado. Y así sería como quedaría. Se las muestro a continuación. La pieza número 7 consta de 2 partes. Esta, que es un sobre normal con una muesca que hice en la parte superior, con un troquel, le puse papel decorado y luego viene un sobre con acetato que iría en la parte inferior. La pieza asignada con el número 8 son 2 solapas, las cuales uní por una de las pestañas para crear un lomo. Luego realizamos un doblez y quedó de la siguiente manera: una solapa, que se vea la distancia entre una y otra. Este es un espacio donde hicimos un doblez, de modo de poder subir y bajar. Y ahora vienen las piezas que van a ir junto a estas solapas. Tenemos la pieza número 9. Esta es la base de papel decorado. Viene la pieza número 9, que es un sobre de acetato. Le puse su interior y el forro de todos sus lados. Ya tenemos nuestras piezas que corresponden a la parte de enfrente. Volteamos y aquí vendrá un sobre igual al del paso número 9. Este sobre olvidé nombrárselos, así que aquí haremos un sobre con acetato igual al número 9 para ponerlo justo allí donde les estoy mostrando.
giramos esta pieza para poder mostrarles las demás. Aquí pondremos el bolsillo del paso número 10. Esta sería la base y luego viene el bolsillo al que le realicé una muesca también con un troquel. Este es súper fácil. Esta sería la pieza de papel decorado y ahora iremos con las solapas que van en esta parte. Cuando abrimos la solapa tendremos un espacio el cual llenaremos con una base de papel decorado y el último bolsillo que sería el número 12. Nos quedaría pendiente el cierre de todas estas piezas y la estructura externa. Tomamos el bolsillo o sobre número 1, uno de los dos, y esta va a ser la orientación de todas las partes que lo componen: la solapa, los papeles decorados, de esta forma.
Y así ha quedado. Le he puesto un bolsillito, unas pestañas, otra pestaña por dentro y otro bolsillito dentro de la solapa. Y así termina nuestro sobre número 1. Ahora vamos con el sobre número 2. Aquí va a llegar igualmente la solapa, pero va a tener una variante que sería el sobre número 3. Entonces vamos a tomar el bolsillo número 1, la solapa número 2 y el sobre número 3. Y esta será la forma como lo vamos a armar. Y aquí tenemos terminado el segundo bolsillo de la parte 1. Como lo pueden ver, ya tiene los tabs. He puesto unos mini bolsillitos también para poner otros tags. En la parte trasera, donde iría otro tag un poco más grande o lo que ustedes quieran poner en él. Posteriormente les muestro el bolsillo número 5. Me he saltado el número 4, pero lo vamos a hacer posterior a este. Ya le he puesto los acetatos y ahorita voy a coser el contorno. Aquí pueden apreciar cómo iría el tag. Y este es el bolsillo número 4 que voy a proceder a pegar el papel decorado que he escogido. Ustedes pueden hacerlo con el que ustedes gusten. Y aquí tenemos ya estas 3 piezas totalmente terminadas. Ya a este bolsillo le pasé costura, le puse su acetato y le abrí 2 orificios de 1 pulgada de borde hacia el centro y en centímetros aproximadamente 1.5. Esta es la solapa. Aquí podemos apreciar que allí podemos poner un tag. Así ha quedado por la parte del frente y así por la parte de atrás. Y nuestra última pieza de este segmento es este sobre que hice con la envelope punch board. Le abrí 2 orificios también a la misma distancia, 1 pulgada o 1.5 centímetros. Ustedes de todas formas van a escoger a qué altura quieren los orificios y luego les digo por qué. Así ha quedado por el frente y así por la parte de atrás. No lo he cerrado porque me falta aún pasar el hilo por los orificios. Luego tenemos las siguientes sobres, las siguientes estructuras. Esta la he ideado al final, no está propuesta al inicio junto con todos los materiales, sino que al momento de armar me pareció bonito, un bonito detalle que tenga un journal para escribir. Esta mide en centímetros 18,5 por 20,5 y en pulgadas 7,3 por 8. También va a tener orificios. He utilizado para acá cartulinas que me sobraron y por eso las he unido allí donde se ven las uniones. Pero ustedes pueden utilizar la cartulina completa, con su medida completa. Yo porque quise utilizar los retazos que tenía de tantos cortes que se hicieron. Quería comentarles también que he utilizado esta cartulina color piel porque no tenía cartulina ni negra ni roja y por eso lo entinté. Pero ustedes pueden utilizar si ya la tienen roja o negra y no necesitan entintarla. Pero quiero que vean que a veces podemos utilizar la cartulina que tengamos a mano, solo con el entintado pues ya le cambiamos totalmente el color y lo adecuamos a la colección que estamos utilizando. Yo apliqué tinta de color, ya les voy a decir, Festive Berries, o sea, fiesta de rojos, de frutos rojos. Aquí tenemos el próximo bolsillo también que vamos a terminar. Sería este, disculpen ustedes los sonidos de fondo, pero no tengo un sitio cerrado para grabar. Mientras se secan las piezas, porque les he aplicado glossy y algunas las estaba cosiendo, vamos a preparar estas piezas que formarán la estructura. Tenemos 3 piezas de 8 por 5 1/4
que serían 20,4 por 13,3 centímetros. Otra pieza de 8 por 1,25 en centímetros, 20,4 por 3,2. Y por último, dos piezas de 8 por media pulgada en centímetros, 20,4 por 1,2. Estas conformarán la estructura de este álbum, las cuales procederemos a forrarlas. Recuerden que yo les expliqué en unos minutos atrás que yo había escogido esta cartulina porque no conseguí aquí en mi país ni roja ni negra, solo muy delgada y no sirve para estructuras de álbum. Así que pegamos y nos vemos. Ya tenemos totalmente forradas las piezas de la estructura externa. Está conformada por 3 piezas grandes, 2 lomos pequeños y un lomo más grande, cuyas medidas se las di anteriormente. Solo nos falta una pieza que será la parte frontal, pero aún no decido cómo va a ser el cierre de este proyecto. Así que esta pieza se las daré de última, cuando ya escoja cómo lo voy a cerrar. Luego de esto, para unir cada pieza, he realizado 6 bisagras que miden en centímetros 20 por 2,5 y en pulgadas 8 por 1. Estas bisagras simplemente son unas piezas de cartulina que servirán para que la estructura abra y cierre hacia el lado que nosotros queremos. Siempre la utilizo en mis proyectos. Ustedes pueden constatar en los tutoriales anteriores que tengo en mi canal y verán de una forma más detallada cómo se pega. Así irán ubicadas, nos sobrará una que sería la que va a unir el lomo grueso, el lomo más ancho, con la pieza que será nuestro cierre. De esta forma lo vamos a pegar. Una parte de la bisagra irá pegada al lomo y la otra parte de la bisagra irá pegada a la pieza más grande. Y así quedarían nuestras bisagras pegadas ya a las piezas. Este es el lomo más grueso, tiene doble bisagra porque iría una pegada a la portada cierre que todavía no la tengo bien definida. Luego vendría la primera pieza grande, así en esta orientación. Luego viene uno de los lomos pequeños. Luego una pieza grande. Otro de los lomos pequeños. Y terminaríamos con una pieza grande que es la última. Vamos a proceder a pegar, engomar y continuamos. Ya tenemos aquí todas las piezas debidamente pegadas a sus bisagras. Aquí están. La última parte debe ir al revés. Aquí sería el lomo para que pueda voltear de esta manera y quedar en zigzag. Esta sería la forma. Así nos debe quedar. Les explico cómo es la forma de cerrar. La volvemos a estirar y al final ustedes pueden ver que las primeras 4 bisagras están pegadas por debajo y las últimas 2 están pegadas por arriba. Aquí se los puedo mostrar más detallado. En estas primeras las bisagras están por debajo, ¿verdad? Hasta aquí, por debajo. Luego, en la siguiente unión, pueden ver que está aquí al revés. Las bisagras están por arriba, de modo que al doblar podamos hacer el zigzag. Si lo hacen todo igual, no les va a poder doblar allí.
y para que les quede así. Esta sería la estructura. Ahora vamos a pegar todos los componentes que ya hicimos antes. Una vez que ya he estructurado todo el proyecto, me di cuenta que la última parte, que sería esta solapa, queda muy pequeña en relación a la base, porque esta va a ser el cierre de una de las estructuras y debe ser de mayor tamaño. Es por eso que he decidido cambiarla con las siguientes medidas: 12,5 por 19,5 en centímetros o 5 pulgadas por 7,3. Esto con la finalidad de que la estructura no cierre por el lado derecho. Ya lo verán cuando esté totalmente estructurado que valió la pena hacer esta corrección a tiempo. Mientras se seca la estructura que hemos rehecho, comenzaremos a pegar la que ya está totalmente seca. Esta es la estructura central. Lo vamos a doblar de la siguiente manera, y para ubicar dónde va a ir la primera pieza, volteamos y marcamos con el número 1 en este espacio. Allí irá nuestro primer bolsillo. Allí verificamos que todo cuadre perfectamente y he cortado una tira de papel musical para fijarla en la parte del bolsillo que no tiene papel decorado, de modo que cuando abra y cierre tengamos ese espacio cubierto con papel decorado, y allí iría nuestro bolsillo. Ya he pegado aquí el cachito que va en la parte de arriba del bolsillo y me pareció prudente pegarlo con ustedes, ya que debemos solo aplicar pegamento en 3 de los lados del sobre para poder formarlo y después introducir en él un tag o un tarjetón. Aquí podemos observar que estoy aplicando goma abundante en 3 de las franjas porque la estructura es un poco pesada. La ubicamos bien, verificamos que abra y que cierre normalmente, sin ningún tipo de presión, y procedemos a eliminar los excesos de pegamento. Y aquí paso la plegadera de silicón, ya que no me deja rastro, y puedo aplicar un poquito de presión para sacar el pegamento que quedó en exceso. Pasamos varias veces la plegadera por todos los extremos del bolsillo y así verificamos que va a quedar totalmente pegado. Me pareció prudente hacerlo con ustedes, ya que la mesa que estoy utilizando pues no es muy cómoda para aplicar pegamento y para pegar. Es bastante pequeña y muy incómoda. Luego que tenemos ya pegados todos los bordes, vamos a dejarlo secar con un peso encima. Y mientras esperamos que se seque el bolsillo que acabamos de pegar, les muestro cómo quedó la pieza que rehicimos nuevamente. Mientras esperamos que se seque la pieza anterior que acabamos de pegar, les muestro cómo ha quedado la que rehicimos. Las medidas son 14, marcamos a 12,5 por 19,5. Y en pulgadas 5,5 marcamos a 5 por 7,5. Y quedaría esta pieza. He realizado una franja en acetato, que es el frente, y he puesto un cartón con papel decorado. Ahora les muestro el bolsillo que acabamos de pegar, cómo ha quedado. Súper bonito y espacioso. Faltaría poner el tag en ese bolsillo también, en el resto de los bolsillos que contiene esa pieza. Seguimos entonces mostrándoles cómo ha quedado el librito o el pequeño journal que he realizado.
es más un librito porque tiene hojas rayadas en su interior. He realizado unos agujeros a 2,5 centímetros, 7,5, 11 y 16 centímetros. En pulgadas serían 1 pulgada, 3, 4 y 3 octavos y 6 y 3 octavos. Este es un cuadernito, unas hojas que me quedaron de un cuaderno escolar. Las introduje allí y les hice las mismas perforaciones que en la portada. Ahora vamos a pasar a mostrarles el cierre que iría en esta parte. Tenemos dos cierres, uno que va a sujetar todas las piezas que van en este interior y el otro cierre, el que va a sujetar la portada y la totalidad del álbum. Vamos a poner entonces ahorita los lazos. Ahora podemos ver las cintas que he puesto para el cierre. Una más ancha, una más angosta. Me gusta así. Me parece que hacerle un lacito se vería muy coqueto. Serían dos lazos. Y vamos a poner igual que como hicimos con el bolsillo número 1. Ponemos un listón o un trozo de papel decorado. Y encima vamos a poner el bolsillo. Debemos estar pendientes, como lo hicimos en el número 1, que solo vamos a pegar el bolsillo por 3 de sus lados, lado de abajo y ambos costados, la parte superior no, para que podamos hacer allí un tarjetón. Y ya tenemos pegado nuestro bolsillo número 2 en su lugar. Tendríamos aquí para un tag. Tenemos este bolsillo para un tag, luego abrimos por la pestaña, aquí tendríamos para una foto o sencillamente dejarlo así, que se ve súper hermoso. Aquí una foto, aquí tenemos para un tag pequeño o para una foto pequeña. También tenemos este espacio para un tarjetón y donde están las ramas aquí para otra foto. Ahora venimos con este espacio que sería el del primer lomo. Ahora he puesto un trozo de papel decorado en el lomo. Es un cachito para cubrir la unión del lomo con las dos estructuras. Aquí tenemos el cuadernillo, el cual ya le abrimos los orificios e irá puesto en este lomo. Seguidamente tenemos el sobre que hicimos con la envelope punch board, que también le he abierto dos orificios a 3,5 centímetros de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y en pulgadas 1 y 3 octavos, medido desde el nivel inferior hacia el centro y desde el nivel superior hacia el centro. Son dos orificios e igualmente luego procedemos a abrir dos orificios en el siguiente sobre, que es el que tiene la ventana de acetato, que también iría ubicado en este lomo. Tenemos aquí 1 pulgada de abajo, de arriba hacia abajo, y 1 pulgada medida de abajo hacia arriba. En centímetros 2,5 de abajo hacia arriba y 2,5 de arriba hacia abajo. Procedemos ahora a coser el cuadernillo y luego vamos a pegar todo al lomo. ¿Y cómo lo vamos a pegar? Poniendo eyelets y pasando hilo o un tipo de lana por cada una de las estructuras que les mencioné anteriormente. Vamos a ello entonces. Y ahora vamos a proceder a coser nuestro cuadernillo. Tenemos aguja e hilo. Comenzamos.
así ha quedado nuestro cuadernillo, totalmente cosido, las costuras alineadas, perfectas, tanto por dentro como por fuera. Al llegar al centro se van a ver las costuras. Ustedes pueden optar por pegar estas dos hojas una a la otra o hacer un bolsillo. A mí me gusta así, totalmente a la vista, así que no le voy a hacer ningún arreglo al cuadernillo. Ahora ustedes también pueden ponerle un cierre al cuadernillo. A mí me gusta así porque va a ir insertado al lomo de la estructura. Posteriormente vendrá este bolsillo con acetato. Tiene los dos orificios que le hicimos a 1 pulgada de abajo hacia arriba, 1 pulgada de arriba hacia abajo o 2.5 centímetros cada uno. Vamos a proceder entonces a insertar ambos al lomo. Para ello, el cuadernillo debemos abrirle 2 perforaciones más. No necesitamos medir, simplemente cuadramos y centramos ambas piezas y perforamos. Vamos a ello y regresamos. Y ahora vamos a perforar nuestro lomo, para lo cual utilizaremos el punzón. Estoy midiendo de manera inicial, pero luego me di cuenta que es mejor intentar con los sobres que ya tienen su orificio abierto, de modo que no me quede disparejo ni un sobre ni el cuadernillo. Marco allí donde debo hacer el orificio y posteriormente procedo a probar con el sobre y con el cuadernillo. ¿Por qué abrimos los orificios con el punzón y no con la Crop-A-Dile? Porque por la parte de atrás va a ser invisible totalmente la costura. Es recomendable entonces hacerlo con punzón, a menos que ustedes quieran que por la parte de atrás se vea el eyelet. Antes de pegar en el lomo el cuadernillo, el sobre con acetato y el sobre que hicimos con la envelope punch board, debemos pegar el resto de las estructuras, ya que va a quedar demasiado abultado y se nos va a dificultar un poco el pegar y engomar bastante bien el resto de las estructuras. Entonces seguimos con esta parte que está justo arriba del sobre. Allí vamos a pegar esta pieza, ponemos una base de papel decorado y sobre ella ponemos la pieza del cierre. Y ahora en la base donde va nuestro cierre he puesto papel decorado para luego superponer la pieza que tenemos ya lista. He creado un bolsillo que lo he pegado en la ventanita. Está un poco combada la cartulina porque mi pegamento es bastante líquido. Así irá nuestro bolsillo, que he pegado a la pestaña, y luego pegaremos aquí a este espacio. Mientras tanto, esto lo vamos a hacer de último porque está bastante abultado. Volteamos y en este espacio vamos a poner una cartulina con papel decorado. Yo aquí he utilizado 2 retazos, 2 pedazos que tenía, y sobre esta vamos a poner este bolsillo y el bolsillo con ventana sobre este. Debemos tener presente que el bolsillo con ventana con acetato solo debemos pegarlo por 3 de sus lados. Ya tenemos ubicado el bolsillo en su lugar y ahora vamos a pegar el bolsillo con acetato. Primero pegamos las pestañas para formar el bolsillo
y luego es que lo vamos a pegar al bolsillo de base. Una vez seca la pieza, le quitamos el peso que hemos puesto y verificamos que todos los bolsillos estén acorde a lo que queríamos. Este es el bolsillo transparente, luego tenemos el bolsillo trasero y por último el bolsillo más grande. Todo funciona bien. Pasamos ahora a la siguiente etapa. Vamos a poner papel decorado en esta área para luego pegar allí esta pieza que hicimos, para lo cual vamos a dejar un espacio arriba de modo que quede totalmente sobresaliendo la pieza de la base, más o menos 1 pulgada, 2,5 centímetros, como ustedes gusten. Y entonces vamos a empapelar la base, a decorar la base, para luego pegar esta pieza. Y mientras se seca esta parte que acabamos de poner, les muestro cómo va a quedar esta pieza. Debemos pegarla dejando un borde sobresaliente más o menos de 1 pulgada, 2 centímetros, 2,5, lo que ustedes crean conveniente, de modo que se vea desestructurado en relación a las demás piezas. Si ustedes lo quieren poner también alineado, lo pueden hacer. Solo yo quise hacerlo así. Tenemos que tener en cuenta que por la parte de atrás del sitio donde vamos a pegar debemos poner una franjita de papel decorado, porque esto se va a ver cuando volteemos la estructura. Cuando pasemos una u otra se va a ver esa parte sin papel y pues no es nada bonito. Entonces yo voy a proceder ahora a poner esa cintita de papel decorado y regresamos para pegar esta pieza. Como la base anterior aún sigue húmeda, procedemos
a pegar el cierre de la parte interna que lo habíamos dejado, ya que es algo abultado y nos iba a dificultar el pegar el resto de las estructuras, pero ya casi que estamos terminando, podemos pegarlo. Vamos a pegar el bolsillo por 3 de sus lados, pues la parte de arriba que tiene la muesca con la envelope punch board es por donde se va a insertar el tag o el encarte o lo que ustedes quieran introducir en el bolsillo. Puede ser efímeras o de las mismas fotos de la colección. Esta es la primera arista que vamos a engomar, luego viene la de la parte de abajo y el otro lateral. Pegamos, ajustamos bien y ya tenemos esta parte de la estructura lista. Y aquí ya lo tenemos totalmente pegado, bien alineado, y cerraría y abriría de esta forma. Ustedes pueden optar por dejarlo alineado a la base o desestructurado como yo lo acabo de poner. A continuación, mientras se seca esa estructura, debemos introducir por los orificios lo que habíamos dejado un poco olvidado, que sería el cuadernillo, el sobre con ventana transparente por ambos lados y el sobre que hicimos con la envelope punch board. Aquí en este lomo recuerdan que dejamos pendiente por coser el cuadernillo y los dos sobres. Entonces voy a enhebrar la aguja y regresamos para coser.
Y ya hemos terminado con la costura del cuadernillo. Ha quedado súper lindo. Es probable que, como ya introduje dos tipos de costura en el cuadernillo, pues esta vez se haga algo en el centro del mismo. He decidido aquí solo poner el cuadernillo y un bolsillo para que sea más fácil trabajar con el cuadernillo, abrirlo, cerrarlo, escribir, ya que si le ponía los 3 sobres pues iba a quedar demasiado apretujado todo. Entonces aquí lo que hago es medir los orificios que ya tenía del sobre, el que hicimos con la envelope punch board. Lo marqué y abrí los agujeros. Ahora, tal cual como hicimos con el cuadernillo, pasamos el hilo y la aguja por los orificios que ya teníamos hechos. Por eso no cerramos el sobre, para que se nos hiciera más fácil pasar por allí la aguja y luego sí cerrar para que quedara tapada la costura. Ahora volvemos a pegar los sobres de la parte desestructurada. Tenemos el primero que iría en la portada de esa pieza. Lo vamos a ubicar exactamente allí. Tendríamos 2 tags, uno por arriba y uno por abajo. Engomamos primero el sobre para formar la abertura. Debe llevar la abertura hacia arriba para que podamos introducir un tag por arriba y uno por uno de los costados. Verificamos que esté totalmente pegado, muy bien pegado, porque tiene cartulina, tiene papel decorado, es un sobre bastante grueso y debe quedar muy bien pegado para que al introducir el tag no se nos vayan a despegar ninguno de sus laterales. Verificamos y ahora procedemos a pegarlo a la estructura. Yo dejo un espacio o un margen del lado derecho y un margen del lado inferior, ya que yo pasé costura y no quisiera tapar la costura con el sobre. Por este lado no lo pegamos y por los otros 3 sí. Así no me confundo, prefiero poner una X donde no debo hacerlo. Y así quedará nuestro bolsillo. Luego del bolsillo y que terminemos toda la estructura, pegaremos unos tabs o unas etiquetas para poder levantar mejor las solapas de cada estructura. Ponemos peso y esperamos a que seque.
Ya tenemos listo el bolsillo que dejamos secando. Comprobamos que los tags que vamos a hacer entren perfectamente. Todo está listo, damos la vuelta al proyecto y hacemos lo mismo con el siguiente bolsillo. Pegamos la parte interior, yo voy a ajustarlo del lado izquierdo, pues el anterior estaba puesto del lado derecho. Aquí compruebo si puedo poner el bolsillo que se nos quedó pendiente, el que tenía 2 orificios, pero sigo con este que fue el que escogí primero. Ya que tenemos seca la pieza, vamos a proceder ahora a pegar el bolsillo que se encuentra en la siguiente pieza. Es el bolsillo pequeño. Primero pegamos las aristas del bolsillo y luego pegamos el bolsillo al espacio que tenemos dispuesto para él. Luego le ponemos peso y esperamos a que se seque. Y terminamos aquí esta primera parte, ya que el programa que utilizo para la edición del video no me permite hacerlos de más de 1 hora. Así que culminamos esta parte y nos vemos prontito.